Imagina una forma de dinero tan pesada que robarla sería casi absurdo, no porque esté protegida por bancos, no porque esté vigilada por policías, sino porque simplemente no se puede mover, no cabe en un bolsillo, no cabe en una caja fuerte, ni siquiera cabe en una camioneta. Es tan grande que permanece siempre a la vista, tan visible que todo el mundo sabe quién la posee, y tan inmóvil que intentar robarla sería inútil. Parece una idea absurda, pero durante siglos, en una pequeña isla del Pacífico, ese sistema funcionó, y durante mucho tiempo funcionó mejor que muchos sistemas financieros modernos. Bienvenidos a El Cronista Financiero, donde la historia, el dinero y el poder convergen. Para entender esta historia, hay que viajar muy lejos de los centros financieros del mundo, muy lejos de Wall Street, de Londres, de Frankfurt o de Tokio. En medio del Pacífico Occidental, existe un pequeño archipiélago llamado Yap, parte de Micronesia, un lugar remoto, rodeado de océano abierto, fuera de las grandes rutas comerciales que durante siglos conectaron Asia, Europa y América. Pero lo verdaderamente interesante de Yap no era su geografía, era su economía, porque durante siglos los habitantes de esta isla construyeron un sistema monetario sin oro, sin plata, sin monedas, sin billetes y sin bancos. Y aún así, lograron crear uno de los experimentos más fascinantes de la historia del dinero. Para entender por qué, primero hay que entender algo que pocas veces se explica cuando se habla de economía. El dinero, en realidad, está diseñado para ser fácil de mover. Esa es una de sus principales características. Las monedas caben en el bolsillo, el oro cabe en una caja fuerte, los billetes caben en un maletín. Y hoy, en la era digital, el dinero ni siquiera ocupa espacio físico. Existe como números en bases de datos que la mayoría de las personas jamás verá. Esa facilidad para mover el dinero tiene una enorme ventaja. Hace posible el comercio, pero también tiene un precio, porque si el dinero es fácil de mover, también es fácil de esconder, fácil de manipular, fácil de concentrar y en algunos casos, fácil de robar. Toda arquitectura financiera moderna vive con esa tensión permanente. La liquidez crea eficiencia, la eficiencia crea velocidad y la velocidad crea riesgo. Pero en Yap tomaron un camino completamente distinto. Decidieron construir un sistema monetario que rechazaba esa lógica. Un sistema donde el dinero no podía moverse. Su forma de dinero se llamaba Rai. Eran discos gigantes de piedra caliza, tallados con un agujero en el centro. Algunos medían más de 3 metros de diámetro. Otros pesaban varias toneladas. Imagínalo por un momento. Una moneda tan grande como una mesa, o incluso como la rueda de un camión, colocada a la vista de todos, al lado de un camino o frente a una casa. Esa piedra era dinero. A primera vista parece ridículo. ¿Por qué alguien usaría como dinero algo que no puede transportar? ¿Cómo se comercia con algo que no circula? ¿Cómo se paga con una moneda que no se mueve? Pero esas preguntas parten de un error. Asumen que el dinero funciona por su utilidad física. Y la realidad es que el dinero nunca ha funcionado así. Para entender por qué las piedras Rai tenían valor, hay que mirar más allá de la piedra. El secreto estaba en la historia detrás de cada piedra. La piedra caliza con la que se fabricaba no existía en Yap. Debía obtenerse en otra isla llamada Palau, situada a cientos de kilómetros a través del océano. Eso significaba organizar expediciones marítimas peligrosas, pequeñas canoas navegando mar abierto, tripulaciones enfrentando tormentas, negociaciones con comunidades extranjeras, extracción manual de la roca, tallado de la piedra, y luego el desafío más peligroso, transportarla de regreso a Yap. No era un viaje sencillo. Canoas se hundían, tripulaciones desaparecían, personas morían en el intento. Y cuanto más difícil había sido el viaje, más valiosa era la piedra que sobrevivía. Aquí aparece una de las lecciones más interesantes de toda la historia económica. El valor no se creaba al final, se acumulaba durante el proceso. La piedra en sí no era lo más importante. Lo importante era su historia. ¿Quién la encargó? ¿Quién organizó la expedición? ¿Quién participó? ¿Qué tormentas sobrevivieron? ¿Qué sacrificios implicó? Todos esos detalles se convertían en parte de su valor. Y en Yap, esa información no estaba escrita en documentos, estaba en la memoria colectiva. Toda la comunidad conocía la historia de las piedras. Sabían cuáles eran más importantes, sabían cuáles habían costado más esfuerzo, sabían cuáles representaban mayor sacrificio. La isla funcionaba como una especie de libro contable viviente, un registro social de riqueza. Y cuando una piedra finalmente llegaba a Yap, ocurría algo curioso. Dejaba de moverse, se colocaba en un lugar visible, junto a un camino, en la entrada de un poblado, frente a una casa, y allí se quedaba, para siempre. Las piedras Rai rara vez se movían después de eso, pero eso no significaba que no se usaran, porque en Yap las transacciones no dependían de mover el objeto.
Dependían de cambiar el consenso. Imagina una piedra enorme al borde de un camino. Todo el mundo sabe que pertenece a una familia. Un día, esa familia acuerda un matrimonio con otra. La piedra forma parte del acuerdo, pero nadie la mueve. No la transportan, no la esconden, no la guardan. Simplemente ocurre algo más poderoso. La comunidad acepta que ahora pertenece a otra familia, y eso es suficiente. La propiedad cambió, aunque la piedra siga exactamente en el mismo lugar. Lo que cambió fue el acuerdo social. Si esto te suena familiar, debería. Porque en realidad es muy parecido a cómo funciona hoy el sistema financiero moderno. Tu dinero en el banco no se mueve físicamente cuando pagas algo. Lo único que cambia es un número en un registro. Un libro contable. Un ledger. Exactamente lo mismo que ocurría en Yap, pero con una diferencia fundamental. En Yap todo era visible, todo era público, todo era conocido. Y eso hacía que el sistema fuera sorprendentemente seguro. Porque robar una piedra Rai era prácticamente imposible. Podías intentar moverla, pero no podrías convencer a la comunidad de que era tuya. Todos conocían su historia. Todos sabían quién la poseía. Todos sabían quién la había recibido antes. Intentar apropiarte de una piedra requería convencer a toda la isla. Y convencer a toda la isla es mucho más difícil que hackear un sistema, falsificar documentos o esconder dinero en paraísos fiscales. En ese sentido, el sistema de Yap resolvía un problema central del sistema financiero explicado moderno: la confianza. En Yap la confianza no estaba en instituciones, estaba en la memoria colectiva, y esa visibilidad producía efectos interesantes en el comportamiento económico. Cuando la riqueza es pública, el comportamiento cambia. En el mundo moderno, la riqueza suele ser invisible. Está en cuentas bancarias, en estructuras corporativas, en fondos de inversión, en activos financieros. Gran parte del poder económico moderno se ejerce sin que el público lo vea. Pero en Yap, la riqueza estaba literalmente en el camino. Todos sabían quién tenía las piedras más valiosas, y eso creaba expectativas. Si poseías una gran piedra Rai, no solo tenías riqueza, tenías responsabilidad social. La comunidad esperaba que actuaras con prudencia, que resolvieras conflictos, que contribuyeras a las obligaciones colectivas. Acumular riqueza sin contribuir al bienestar social no elevaba tu estatus, lo destruía. La riqueza no era solo riqueza, era reputación, era legitimidad, era confianza. Y esa es una idea profundamente relevante para entender dinero y poder en cualquier sociedad, porque todo sistema financiero, por sofisticado que sea, depende de algo muy simple. La gente debe creer en él. Durante siglos, el sistema de Yap funcionó, sin bancos, sin contratos escritos, sin autoridades centrales, sin leyes monetarias. Funcionó porque el consenso social lo sostenía. Pero como ocurre con todos los sistemas monetarios de la historia de la deuda, su verdadera prueba llegó cuando apareció un actor externo. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las potencias coloniales europeas comenzaron a expandirse por el Pacífico. Administradores alemanes llegaron a Micronesia. Y cuando vieron las piedras Rai, su reacción fue predecible: confusión. Para ellos, aquello no parecía dinero, parecía una colección de rocas gigantes. Desde su perspectiva, el sistema era ineficiente, primitivo, irracional. Y entonces hicieron lo que muchas instituciones modernas hacen cuando encuentran algo que no entienden. Intentaron optimizarlo. Los administradores coloniales comenzaron a catalogar las piedras, a medirlas, a registrar su tamaño, a sistematizar lo que antes funcionaba de forma orgánica. Pero el cambio más importante vino después. Introdujeron herramientas de acero y barcos modernos. Y con esas herramientas, producir nuevas piedras Rai se volvió mucho más fácil. Lo que antes requería expediciones peligrosas, ahora podía hacerse con relativa rapidez. De pronto, aparecieron muchas más piedras. Desde una mentalidad económica moderna, esto parecía progreso: mayor producción, menor costo, mayor eficiencia. Pero desde la perspectiva de Yap, aquello tenía otro nombre: inflación. No inflación de precios, inflación de significado. Las nuevas piedras no tenían historia. No tenían sacrificio, no tenían riesgo, no tenían memoria, no representaban las expediciones peligrosas que durante siglos habían dado valor al sistema, y poco a poco comenzaron a diluir la credibilidad del dinero de piedra. Pero hubo un problema aún mayor. El sistema de Yap dependía de algo muy delicado: el consenso comunitario. Cuando el poder político pasó a manos coloniales, ese consenso comenzó a erosionarse. Las decisiones ya no se resolvían únicamente dentro de la comunidad. Las autoridades externas empezaron a intervenir, y cuando la confianza dejó de estar en la memoria colectiva, el sistema perdió su ancla. No colapsó de golpe, no hubo pánico financiero, simplemente dejó de funcionar como antes.
Y aquí aparece la lección incómoda que esta historia deja para el presente. Las piedras Rai parecen extrañas, pero en realidad su lógica es sorprendentemente moderna. Tu saldo bancario no es algo que poseas físicamente, es un número que el sistema reconoce. Los bonos del Estado no están respaldados por oro, están respaldados por confianza. El dinero digital no existe como objeto, existe como registros contables, exactamente igual que en YAP. La diferencia es que el sistema moderno es mucho más complejo, y esa complejidad a menudo oculta su verdadera naturaleza, porque el dinero nunca ha sido realmente sobre el objeto, siempre ha sido sobre la creencia colectiva. Cuando esa creencia es fuerte, el sistema funciona. Cuando esa creencia se rompe, ni el oro puede salvarlo. La verdadera amenaza para cualquier sistema monetario no es el robo, es la pérdida de confianza. Cuando la gente deja de estar de acuerdo sobre qué tiene valor, cuando deja de confiar en quién controla el sistema, cuando empieza a dudar de su legitimidad. Los sistemas financieros no necesitan ser atacados para fallar, simplemente empiezan a deshacerse. La historia de YAP nos obliga a mirar el dinero desde otro ángulo. Nos recuerda que el dinero es ante todo una tecnología social, una herramienta que funciona mientras exista acuerdo colectivo, y eso tiene implicaciones profundas para cualquiera interesado en finanzas personales, planificación patrimonial, gestión de capital o estrategias de riqueza. Porque la verdadera mentalidad financiera no consiste solo en acumular activos, consiste en entender los sistemas que definen qué es un activo. La libertad financiera y la independencia económica no vienen de perseguir el objeto correcto, vienen de comprender cómo funcionan las reglas del juego. Las piedras de YAP eran pesadas, pero también eran honestas. Mostraban algo que el sistema moderno a menudo intenta ocultar, que el dinero, al final, pesa en algún lugar, o pesa sobre el sistema, o pesa sobre las personas que no entienden cómo funciona. La historia no se repite, pero rima. Y si no entiendes cómo funciona el dinero, el sistema siempre encontrará la forma de jugar contigo. Si este video cambió tu forma de ver las cosas, suscríbete. La historia tiene las respuestas, y yo te mostraré los lugares donde nadie quiere que mires.